Beneficios de la lectura del Corán para las sociedades de conocimiento. Falta una C. Perdonad, pero voy a hacer las correcciones. Un momento. La sociedad de conocimiento se está imponiendo sin marcha atrás. Se ha quedado sin creencias religiosas y sin ideología, porque son sociedades de cambio acelerado y exponencial en todos los ámbitos de la cultura humana. Nos encontramos con ciencia y tecnología capaces de destruir la vida en la Tierra y a nuestra propia especie, pero se ha quedado sin procedimientos adecuados para cultivar la doble dimensión de la realidad y realizar la experiencia de la DA y cultivar la cualidad humana y la profunda. Sin este aparato axiológico de calidad, las sociedades de conocimiento la sociedad de conocimiento se ha convertido en el enemigo de la vida en este planeta, ya está causando daños irreparables. La única posibilidad de dotar a este tipo de sociedad de un aparato axiológico adecuado es aprender a heredar el legado de sabiduría de nuestros antepasados. Aprender a heredar su riqueza religiosa y espiritual, pero sin creencias, sin religiones, sin dioses y sin epistemología mítica. Somos además una sociedad globalizada que tiene que aprender a convivir la diversidad de culturas con beneficio y sin trauma. En este trabajo es urgente e imprescindible llegar a conocer, vivir en algún grado y practicar la herencia de sabiduría de nuestros mayores, pero nos encontraremos con algunas dificultades. Recordáis que esto es un escrito a las dificultades que algunos teníamos sobre la lectura del Corán. Algunas tradiciones como el taoísmo, budismo, el yoga y algunas corrientes hindús, en las sociedades de conocimiento nos resultan más comprensibles y asimilables. ¿Por qué? Porque trabajan principalmente desde la mente, porque carecen de packs, porque no se basan en creencias y aunque culturalmente están situadas en epistemología mítica, es mucho menos chocante que en las tradiciones que utilizan mitos y packs. Claro. Para las sociedades de conocimiento, otras tradiciones son difícilmente asimilables, sabiendo discernir en ellas la doble dimensión, la sabiduría que habla de la dimensión absoluta y de la cualidad humana. El PAC, el Proyecto Axiológico Colectivo, lo que expresa tiene epistemología mítica clara e indiscutible. Se expresan en mitos y símbolos que interpretan como descripciones indiscutibles de la realidad, porque funcionan como PAC religión. Los PAC se convierten en algo que se asemeja a un código secreto para poder leer, interpretar y sentir el mensaje de sabiduría que esconden para los no iniciados. A este tipo de expresión y manifestación religiosa pertenecen el cristianismo, el judaísmo y el islam. Todas estas tradiciones ofrecen una alta espiritualidad, pero en clave. Quienes conocen la clave comprenden su mensaje de sabiduría. Quienes desconocen la clave no entienden nada y además les irrita. La clave es el PAC. ¿Por qué les irrita? Porque están leyendo esos textos desde sus propios PAC o desde elementos importantes del nuevo PAC. Estas personas se acercan a los PAC religión del pasado desde un cierto cientismo, desde restos de ideología liberal capitalista o socialista, desde restos de creencias religiosas todavía no completamente borradas.
los que se irritan frente a un texto como el Corán, está claro que todavía no se han limpiado de los restos de construcciones axiológicas colectivas del pasado. Si no fuera así, no se irritarían. Es rechazar el pasado por su clara carga de epistemología mítica, porque quien rechaza está también en epistemología mítica, pero desde la desarticulación de creencias, mitos y presente también leído desde la epistemología mítica. Viviendo en esta situación, el Corán es un texto extraordinariamente útil para aprender a leer en él la sabiduría de la gran tradición musulmana. Necesitamos ineludiblemente aprender a comprender su sabiduría por muchas razones, porque es una de las grandes tradiciones religiosas y de espiritualidad, porque dio nacimiento a una de las grandes culturas humanas, porque ha sido la fuente de grandísimas escuelas místicas, porque sus características pueden prestarnos una ayuda inapreciable para aprender a discernir la gran espiritualidad. Que para muchos, los occidentales, su PAC es como una encriptación difícil de superar. Si no se entrega de todo corazón, si uno se entrega de todo corazón a la lectura y meditación del Corán, poco a poco se hace capaz de experimentar la dimensión absoluta en una cultura muy diferente, con un PAC muy sólido, un teísmo muy poderoso y una epistemología mítica indiscutible. Nos permite ejercitarnos en discernir las expresiones de la dimensión absoluta de los PACs y culturas en los que viene expresados. El Corán, si nos entregamos a él, nos libera de creencias porque nos libera de fórmulas intocables. Nos libera de prejuicios porque nos ayuda a descifrar las claves ocultas que hay en todos los grandes textos. Esas claves son los PACs. Nos libera de los restos de PAC religión que nos quedan en nuestra propia cultura. Nos libera de los restos de cientismo que todavía perduran en nosotros y de los restos de ideología. Nos puede ayudar eficazmente para acercarnos a cualquier religión o tradición espiritual con espíritu abierto, desnudo, plenamente receptivo, escuchando lo que nos dicen los textos y no lo que nosotros les hacemos decir. Amén, Jesús. Un error muy frecuente en la lectura del Corán es acercarse a él con un sentir espontáneo, primario, no refinado y creer que basta con la seriedad del intento. Pero el Corán habla desde un PAC poco familiar para los que se han educado en el cristianismo y en el estilo de vida occidental. El PAC en el que se expresa el Corán se convierte en encriptador del texto. Puedes sentarte aquí, allí estás muy lejos. Vale, a ver, un momento, ¿dónde estábamos? Bueno, un error muy frecuente es acercarse a él con un sentir espontáneo, primario, no refinado, y creer que basta con la seriedad del intento. Pero el Corán habla desde un PAC poco familiar para los que se han educado en el cristianismo y en el estilo de vida occidental. El PAC en el que se expresa el Corán se convierte en un encriptador del texto que impide comprender lo que dice de la dimensión absoluta y de la cualidad humana profunda. Habla de esas dimensiones de lo real, pero lo hace desde el PAC adecuado a sociedades de pastores guerreros y un sector de comerciantes. Hay que acercarse a la lectura del Corán teniendo en cuenta la epistemología axiológica que nos habla del PAC, que corresponde a este tipo, manera de sobrevivir, de sobrevivencia.
hay que acercarse al Corán con respeto, veneración, sin pelearse con el texto y habiendo tenido información del tipo de pack desde el que se habla. Y lo hace con un teísmo duro interpretado desde epistemología mítica. ¿Cómo aconsejaríamos prepararse para abordar con éxito la lectura de ese documento sagrado? Pues teniendo en cuenta que es un documento concebido en el siglo VII en Arabia, que habla desde un pack propio de pastores, guerreros, comerciantes, que hablan desde una epistemología mítica indiscutible, que se expresan desde la creencia de un Dios fuertemente asentado. Teniendo estas cosas explícitamente en cuenta, abordar la lectura y verificar que realmente se expresa desde un pack correspondiente a la manera de vivir de las tribus y desde ahí verificar la doble dimensión que expresa cómo promueve la experiencia de la dimensión absoluta y la calidad humana profunda. Familiarizarse lo más posible con esa base cultural para poder comprender y vivir en profundidad la sabiduría que expresa respecto a la dimensión absoluta de la cualidad humana profunda. Es el espíritu necesario para una sociedad plenamente globalizada. El Corán bien trabajado puede liberarnos de todo tipo de restos, puede convertirnos en seres de mente limpia, en sensores sin carga que estorben la profundidad del sentir, nos puede convertir en personas imparciales y limpias para ser capaces de vibrar frente a cualquier texto de sabiduría sin ponernos unos por encima de otros. Y sobre todo nos prepara para que seamos capaces de heredar toda la sabiduría del pasado para poder trasladarlo a las nuevas sociedades. Ho teníem que llegir, María. Lo teníamos que leer, perdona, amenazas del Corán. En el Corán, la vivencia de la dimensión absoluta exigía la moralidad de todos los musulmanes. Sin una buena moralidad, el colectivo es inviable. Mahoma exige moralidad y como está construyendo un pack para fundar una nueva sociedad y construye leyes y carece de medios de coerción, tiene que amenazar para que la gente cumpla. No tiene fuerza militar para imponerse, pero dispone de la creencia en la otra vida. Desde ahí amenaza para coaccionar a los reticentes a sus prescripciones. En cada norma, en cada ley, casi en cada ley, el Corán amenaza con males en esta vida y en la otra, para coaccionar a gente que es muy bárbara. Es obvio que le preocupa mucho la moral de su comunidad, porque es un grupo naciente que la falta de moralidad puede destruir. No nos podemos quejar, lo siento, Rubén, no nos podemos quejar. Mandando a callar. No os podéis quejaros lo que queráis, pero el trabajo hay que hacerlo. Sí. Es curioso, bueno, hay preguntas, hay muchas ideas buenas, por cierto. ¿Hay preguntas? Vale, pues yo lo que opino es que, bueno, tú lo que vienes a decir, Marta, si no te gusta el Corán es porque lo lees con unas gafas equivocadas, ¿no? Kurt y Ras. No, equivocadas no, con las gafas de ahora. De ahora, vale, de acuerdo. Pero resulta que nos toca una sura que no he necesitado ningún tipo de arreglo. ¿Quién no Pero quiere? la de José, la 12. No se ha necesitado gafas. Bueno, Vull dir, no te preocupes, ya las ya vendrá, ¿no?
Bueno, vamos a leer la Sura 12, si queréis preguntar antes. No, muy bien. Espera. Vale, espero. No sé si lo habéis leído, ¿a qué es fácil esta vez? ¿Vale? Es del Antiguo Testamento. Exacto, he inventado un poco, pero está chulo, ¿no? Vale. Es diu, la Sura es 12, Yusuf José. Sobre José, el del que pusieron en un pozo, ¿verdad? Pues ese. Es la Biblia. Sí. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Estas son las aleyas de la escritura clara. Fíjate cómo lo dice. Estas son las leyes de una escritura clara. O sea, esto ya sabía que iba a ser claro. Que iba a ser claro para Marta. Bueno, sí, para Marta. Muy bien, pues vamos a ver. ¿Y cuáles serían las que no son claras? ¿Cuáles son las que...? Porque se está hablando de que hay unas claras. Bueno, no, es que siempre le pone un subtítulo a todas, ¿eh? En nombre... Sí. Esta es una escritura clara, siempre dice algo, ¿eh? Sobre la escritura. La hemos revelado como Corán árabe. Quizá así razonéis. Eso, claro, va dirigido a Una gente... Sí, que habla en árabe. sí. Con la revelación que te hacemos de este Corán, vamos a contarte nosotros, Dios, el más bello de los relatos, aunque haya sido antes de los despreocupados. Más bello de los relatos. Sí. Bueno, yo os explico, está escrito un poco muy orador no era, porque nunca acabas sabiendo, bueno, nunca no. A veces no sabes quién dice y dijo y no sabes. Cuando José dijo a su padre, Padre, he visto 11 estrellas, el sol y la luna, los he visto prosternarse ante mí. Dijo el padre, hijito, no cuentes tu sueño a tus hermanos, si no emplearán una artimaña contra ti. El demonio es para el hombre un enemigo declarado. Así te elegirá tu Señor y te enseñará a interpretar sueños. Completará su gracia en ti y en la de la familia de Jacob, como antes la completó en tus dos antepasados Abraham e Isaac. Tu Señor es omnisciente y sabio. Vale. Ciertamente en José y sus hermanos hay signos para los que inquieren. Bueno, esto ya... O sea, hay Sí. signos para los que lo indagan. Sí. Cuando dijeron, sí, nuestro padre quiere más a José, pues los hermanos, dijeron, sí, nuestro padre quiere más a José y a su hermano, o sea, a Benjamín, que a nosotros. Aún siendo nosotros más numerosos, nuestro padre está evidentemente extraviado. Matemos a José o expulsémosle a cualquier país para que nuestro padre no nos mire más que a nosotros. Desaparecido José, seremos gente honrada. Pero uno de ellos dijo, no matéis a José, echadlo más bien al fondo de un aljibe si es que os lo habéis propuesto. Algún viajero lo recogerá. Los hermanos dijeron al padre, Padre, ¿por qué no te fías de nosotros respecto a José? Tenemos buenas intenciones para con él. Envíale mañana con nosotros, se divertirá y jugará. Cuidaremos ciertamente de él. El padre contesta, me entristece que os lo llevéis, dijo. Temo que en un descuido vuestro se lo coma el lobo.
Dijeron, si el lobo se lo comiera, siendo nosotros tantos, sí que tendríamos mala suerte. Vale. Cuando se lo llevaron y se pusieron de acuerdo para echarlo al fondo de un aljibe, y le inspiramos, ya le recordarás más tarde sin que te reconozcan lo que ahora han hecho. Se lo dijo Dios a José, que estaba en el pozo. Al anochecer regresaron a su padre llorando. Dijeron, padre, fuimos a hacer carreras y dejamos a José junto a nuestras cosas. Entonces se lo comió el lobo. No nos creerás, pero decimos la verdad. Y presentaron su camisa manchada de sangre falsa. Dijo, no, vuestra imaginación os ha sugerido esto. Hay que tener digna paciencia. Alá es aquel cuya ayuda se implora contra lo que contáis. Es lo que dijo el padre. Eso lo acaba de creer. Sí. Llegaron unos viajeros y enviaron a su aguador, que bajó el cubo en el aljibe y dijo, buena noticia, hay aquí un muchacho. Y lo ocultaron con ánimo de venderlo, pero Alá sabía bien lo que hacían. Y lo malvendieron por contados dijérnemes, subestimándolo. El que lo había comprado, que era de Egipto, dijo a su mujer, acógele bien, quizá nos sea útil o lo adoptemos como hijo. Así dimos poderío a José en el país y hasta le enseñamos a interpretar sueños. Alá prevalece en lo que ordena, pero la mayoría de los hombres no lo saben. Cuando alcanzó la madurez le dimos juicio y ciencia, así retribuimos a quien hacen el bien. La señora de la casa en que estaba José le solicitó, ya se entenderá, cerró bien las puertas y dijo, ven acá, dijo él, Alá me libre, él es mi señor y me ha procurado una buena acogida, los impíos no prosperarán. Ella lo deseaba y él la deseó, de no haber sido iluminado por su Señor. Fue así para que apartáramos de él el mal y la vergüenza. Era uno de nuestros siervos escogidos. Se precipitaron los dos hacia la puerta y ella desgarró por detrás su camisa. Y encontraron a la puerta a su marido. Dijo ella, ¿cuál es la retribución de quien ha querido mal a tu familia, sino la cárcel o un castigo doloroso? Dijo, ella me ha solicitado, supongo que José dijo, ella me ha solicitado y un miembro de la familia de ella atestiguó que si su camisa había sido desgarrada por delante, entonces ella decía la verdad y él mentía, mientras que si había sido desgarrada por detrás, entonces ella mentía y él decía la verdad. Y cuando vio que su camisa había sido desgarrada por detrás, dijo, es una astucia propia de vosotras. Es enorme vuestra astucia. José, no pienses más en eso. Y tú pide perdón por tu pecado. Has pecado. Una de las mujeres decía en la ciudad, la mujer del poderoso solicita a su mozo. Se ha vuelto loca de amor por él. Si vemos que está... Sí, vemos que está. Sí, perdón, sí. Vemos que está evidentemente extraviada. Cuando ella, la mujer, la que tenía deseo, cuando ella oyó sus murmuraciones, envió a por ellas, a por el resto de mujeres, y les preparó un banquete, dando a cada una de ellas un cuchillo. Y dijo que saliera a donde ellas estaban. Y dijo a José que saliera donde ellas estaban. Cuando las mujeres le vieron, le encontraron tan bien parecido que se hicieron cortes en las manos y dijeron, Santo Alá, este no es un mortal, este es no es sino un ángel maravilloso.
Dijo ella: ahí tenéis a aquel por quien me habéis censurado y a quien yo he solicitado, pero él ha permanecido firme. Ahora bien, si no hace lo que yo le ordeno, ha de ser encarcelado y será ciertamente de los despreciables. Dijo José: Señor, prefiero la cárcel a acceder a lo que ellas me piden. Pero si no apartas de mí su astucia, cederé a ellas y seré de los ignorantes. Qué prudente. Hermana, sí. No las tenía todas con él. Su señor le escuchó y apartó de él su astucia. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Más tarde, a pesar de haber visto los signos, les pareció que debían encarcelarle por algún tiempo. Con él entraron en la cárcel 2 esclavos. Uno de ellos dijo: me he visto prensando uva. Y el otro dijo: yo me he visto llevando sobre la cabeza pan del que comían los pájaros. Danos a conocer tu impresión. Interpretación. Tu interpretación. Vemos que eres de quienes hacen el bien. Dijo José: no recibiréis la comida que os corresponde antes de que yo os haya previamente dado a conocer su interpretación. Esto forma parte de lo que mi Señor me ha enseñado. He abandonado la religión de gente que no creía en Alá ni en la otra vida, y he seguido la religión de mis antepasados Abraham, Isaac y Jacob. No debemos asociar nada a Alá. Este es un favor que Alá nos hace, a nosotros y a los hombres, pero la mayoría de los hombres no agradecen. No asociar nada a Alá, o sea, no aspirar y no querer nada fuera de Alá. Compañeros de cárcel, ¿son preferibles señores separados de Alá, el uno, el invicto? Lo que servís en lugar de servirle a él no son sino nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres, nombres a los que Alá no ha conferido ninguna autoridad. O sea, los dioses solo son nombres. La decisión pertenece solo a Alá. Él ha ordenado que no sirváis a nadie sino a Él. Esa es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres no lo saben. Compañeros de cárcel, uno de vosotros, 2, escanciará vino a su señor. El otro será crucificado y los pájaros comerán de su cabeza. Se ha decidido ya lo que me consultabais. Bueno, y así fue, pobres. Y dijo a aquel de los 2 de quien creía que iba a salvarse: recuérdame ante tu señor. Pues el demonio había hecho que se olvidara del recuerdo de su señor y continuó en la cárcel varios años más. Pobret. El rey dijo: he visto 7 vacas gordas. Bueno, creo que hasta aquí la historia de la cárcel. Sí. El rey dijo: no he visto 7 vacas gordas a las que comían 7 flacas, y 7 espigas verdes y otras tantas secas. Dignatarios, aclaradme mi sueño si es que sois capaces de interpretar los sueños. Dijeron: amasijo de sueños, nosotros no sabemos de interpretación de sueños. Aquel de los 2 que se había salvado recordó al cabo de un tiempo y dijo: yo os daré a conocer su interpretación, dejadme ir. Y se fue a buscar a José. José, veraz, aclararnos qué significa 7 vacas gordas a las que comen 7 flacas y 7 espigas verdes y otras tantas secas. Quizá vuelva yo a los hombres, quizás así se enteren. Dijo:
Dijo José, sembráis durante 7 años como de costumbre, y al segar dejad las espigas, salvo una porción pequeña de que comeréis. Sucederán 7 años de carestía que agotarán lo que hayáis almacenado provisoriamente, salvo un poco que reserváis. Seguirá un año en el que la gente será favorecida y podrá prensar. El rey dijo, traédmelo. Cuando el enviado vino a él, dijo, vuelve a tu señor y pregúntale qué intención animaba a las mujeres que se hicieron cortes en las manos. Mi señor está bien enterado de su astucia. José dijo, ¿cuál era vuestra intención cuando solicitasteis a José? No, este dijo debió ser el rei, perquè és que mai saps qui parla. Vale. ¿Cuál es vuestra intención cuando solicitasteis a José? Dijeron ellas, Santo Alá, no sabemos de él que haya hecho nada malo. La mujer del poderoso dijo, ahora brilla la verdad. Yo soy la que le solicitó. Él es de los que dicen la verdad. Esto es así para que sepa que no le he traicionado a escondidas y que Alá no dirige la astucia de los traidores. Yo no pretendo ser inocente. El alma exige el mal a menos que mi Señor use de su misericordia. Mi Señor es indulgente y misericordioso. El rey dijo, traédmelo, le destino a mi servicio. Cuando hubo hablado con él, dijo, hoy has encontrado entre nosotros un puesto de autoridad de confianza. Dijo José, ponme al frente de los almacenes del país. Yo sé bien cómo guardarlos. Y así dimos poderío a José en el país, en el que podía establecerse donde quería. Nosotros hacemos objeto de nuestra misericordia a quien queremos y no dejamos de remunerar a quienes hacen el bien. Con todo, la recompensa de la otra vida es mejor para quienes creen y temen a Alá. No sé. Los hermanos de José, bueno, hasta aquí, vale. A los hermanos de José vinieron y entraron a verle. Este les reconoció, pero ellos a él no. Cuando les hubo suministrado sus provisiones, dijo, traedme a un hermano vuestro de padre. ¿No veis que doy la medida justa y que soy el mejor de los hospederos? Si no me lo traéis, no obtendréis más grano de mí, ni os acercaréis más a mí. Dijeron, se lo pediremos a su padre, así sí que lo haremos. Ok, sí que lo haremos. Y dijo a sus esclavos, poned su mercancía en sus alforjas. Quizá la reconozcan cuando regresen a los suyos. O sea, Quizás lo que habían pagado por el trigo, se los meten en los sacos de trigo. De vuelta a su padre dijeron, padre, se nos ha negado el grano. Envía pues con nosotros a nuestro hermano y así recibiremos grano. Cuidaremos ciertamente de él. Dijo, las seguridades que ahora me ofrecéis respecto a él son diferentes de las que antes me ofrecisteis respecto a su hermano. Estamos hablando de Benjamín, supongo, ¿no? Traedme a Benjamín y la otra dice, bueno, pero a José habéis hecho muy mal. Pero Alá es quien cuida mejor y es la suma misericordia. Y cuando abrieron su equipaje, hallaron que se les había devuelto su mercancía. Dijeron, padre, ¿qué más podríamos desear? He aquí que se nos ha devuelto nuestra mercancía. Aprovisionaremos a nuestra familia, cuidaremos de nuestro hermano y añadiremos una carga de camello. Será una carga ligera. Dijo, supongo el padre, no lo enviaré con vosotros mientras no os comprometáis ante Alá a traérmelo, salvo en caso de fuerza mayor.
Cuando se hubieron comprometido, dijo: Alá responde de nuestras palabras. Y dijo el padre: hijos míos, no entréis por una sola puerta, sino por puertas diferentes. Yo no os serviría de nada frente a Alá. La decisión pertenece solo a Alá, en Él confío, que los que confíen en Él. Cuando entraron, como les había ordenado su padre, esto no les valió de nada frente a Alá. Era solo una necesidad del alma de Jacob que él satisfizo. Poseía ciencia porque nosotros se la habíamos enseñado, pero la mayoría de los hombres no saben. Cuando estuvieron ante José, éste arrimó así a su hermano y dijo: soy tu hermano, no te aflijas, pues por lo que hicieron. Habiéndoles aprovisionado, puso la copa en la alforja de su hermano. Luego un voceador pregonó: caravaneros, sois ciertamente unos ladrones. Dijeron dirigiéndose a ellos: ¿qué echáis de menos? Dijeron: echamos de menos la copa del rey, una carga de camello para quien la traiga, yo lo garantizo. Por Alá, dijeron, bien sabéis que no hemos venido a corromper en el país y que no somos ladrones. Dijeron: y si mentís, ¿cuál será su retribución? Dijeron: la retribución de aquel en cuya alforja se encuentre será que se quede aquí detenido. Así retribuimos a los impíos. Comenzó por sus sacos antes que él. Perdón. Comenzó por sus sacos antes que por el de su hermano. Luego la sacó del saco de su hermano. Nosotros sugerimos esta artimaña a José, pues no podía prender a su hermano según la ley del rey, a menos que Alá quisiera. Elevamos la categoría de quien nosotros queremos. Por encima de todo el que posee ciencia, hay uno que todo lo sabe. Un momento. Dijeron: sí, él ha robado ya. Si él ha robado. Perdón. Si él ha robado, ya un hermano suyo ha robado antes. Pero José lo mantuvo secreto y no se lo reveló. Pensó: os encontráis en la situación peor y Alá sabe bien lo que contáis. Dijeron: poderoso, tiene un padre muy anciano, retén a uno de nosotros en su lugar. Vemos que eres de quienes hacen el bien. Dijo: Alá nos libre de retener a otro distinto de aquel en cuyo poder hemos encontrado nuestra propiedad. Seríamos, si no, injustos. Desesperado de hacerle cambiar, celebraron una consulta. El mayor dijo: ¿habéis olvidado que nuestro padre os ha exigido comprometeros ante Alá? ¿Y cómo faltasteis antes a José? Yo no saldré de este país hasta que mi padre me lo permita o hasta que Alá decida en mi favor, que Él es el mejor en decidir. Regresad a vuestro padre y decid: Padre, tu hijo ha robado. No atestiguamos sino lo que sabemos. No podíamos vigilar lo oculto. Interroga a la ciudad que nos hallamos y a la caravana con la cual hemos venido. Si decimos la verdad. Sí, decimos la verdad. Interroga, pero ¿a quién se lo dice? ¿A José? Bueno, interroga a la ciudad y verás que no hemos mentido. Dijo: no, vuestra imaginación os ha sugerido esto. Hay que tener digna paciencia. Tal vez Alá me los devuelva a todos. Él es el omnisciente, el sabio. Y se alejó de ellos y dijo: qué triste estoy por José. Y de tristeza sus ojos perdieron la vista, sufría en silencio. Supongo que es el padre, porque Sí, vale, el padre. Dijeron: por Alá, que nos vas a dejar de recordar. Por Alá,
que nos vas a dejar de recordar a José hasta ponerte enfermo o morir. Dijo: solo me quejo a Alá de mi pesadumbre y de mi tristeza, pero sé por Alá lo que vosotros no sabéis. Hijos míos, id e indagad acerca de José y de su hermano, y no desesperéis de la misericordia de Alá, porque solo el pueblo infiel desespera de la misericordia de Alá. Bueno, vaig llegint, porque es una historia seguida. Sí. Cuando estuvieron ante él, dijeron: Poderoso, hemos sufrido una desgracia nosotros y nuestra familia, y traemos una mercancía de poco valor. Danos pues la medida justa y haznos caridad. Alá retribuye a los que hacen la caridad. Dijo: ¿sabéis lo que en vuestra ignorancia hicisteis a José y a su hermano? Dijeron: ¿de veras eres tú, José? Que hay un salto un poco así. O sea, en ese momento se dieron cuenta los hermanos que estaban delante de José. Dijeron: ¿de veras eres tú, José? Dijo: yo soy José y este es mi hermano. Alá nos ha agraciado. Quien teme a Alá y es paciente, Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Teme a Alá y es paciente. Siempre insisten en que hay que ser paciente. Dijeron: por Alá, ciertamente Alá te ha preferido a nosotros, hemos pecado. Dijo: hoy no reprochéis nada, Alá os perdonará. Él es la suma misericordia. Llevaos esta camisa mía y aplicadla al rostro de mi padre. Recuperará la vista. Traedme luego a vuestra familia a todos. Al tiempo que la caravana emprendía el regreso, dijo su padre: noto el olor de José, a menos que creáis que chocheo. Dijeron: por Alá, ya estás en tu antiguo error. Cuando el portador de la buena nueva llegó, la aplicó en su rostro y recuperó la vista. Dijo: ¿no os decía yo que sé por Alá lo que vosotros no sabéis? Dijeron: Padre, pide a Alá que nos perdone nuestros pecados. Hemos pecado. Dijo: pediré a mi Señor que os perdone. Él es indulgente y misericordioso. Cuando estuvieron ante José, éste arrimó así a sus padres y dijo: entrad seguros en Egipto si Alá quiere. Hizo subir a sus padres al trono y cayeron prosternados ante él y dijo: Padre, he aquí la interpretación de mi sueño de antes. Mi Señor ha hecho de él una realidad. Fue bueno conmigo sacándome de la cárcel y trayéndoos del desierto, luego de haber sembrado el demonio la discordia entre yo y mis hermanos. Mi Señor es bondadoso para quien Él quiere. Él es el omnisciente, el sabio. Señor, tú me has dado el dominio y me has enseñado a interpretar sueños, Creador de los cielos y de la tierra. Tú eres mi amigo en la vida de acá y en la otra. Haz que cuando muera lo haga sometido a ti y me reúna con los justos. Esto forma parte de las historias referentes al oculto que nosotros tenemos. Aquí termina una historia. Esto forma parte de las historias referentes al oculto que nosotros te revelamos. Tú no estabas con ellos cuando se pusieron de acuerdo e intrigaron. La mayoría de los hombres, a pesar de tu celo, no creen. Y tú no les pides un salario a cambio. Y no es... Está hablando Dios a Mahoma. A Mahoma, sí. Y tú no les pides un salario a cambio. No es sino una amonestación dirigida a todo el mundo. ¿Qué designios hay en el cielo? ¿Qué designios? ¿Qué designios? Signos. Designios. Aquí dius designios. No, aquí no. Però és designio, jo ho entenc, Designios. ¿Qué designios hay? Con la cantidad de signos que hay en el cielo y la tierra. En la tierra, junto a los cuales pasan indiferentes. Sí. Ah, pues tendría que ser separado. ¿Cuántos?
signos hay en el cielo y en la tierra, junto a los cuales pasan indiferentes. La mayoría no creen en Alá, sino como asociadores. Sí. Es que están... Fíjate, esta frase describe la mayoría de los hombres creyentes. Sí. Es que no están, pues, a salvo de que les venga cubriéndolos el castigo de Alá, o de que les venga la hora de repente sin presentirla. Di, este es mi camino, basado en una prueba visible, llamo a Alá y los que me siguen también. Gloria a Alá, yo no soy de los asociadores. Antes de ti no enviamos más que a hombres de las ciudades a los que hicieron revelaciones. ¿No han ido por la tierra y mirado cómo mirad cómo terminaron sus antecesores, No. ¿vale? Sí, no, la idea es, no han ido por la tierra y mirad cómo... Y no han visto lo que les pasó a los que le... Sí, mirad cómo terminaron. O sea, envía gente y mirad cómo terminaron. Okay. Si la morada de la otra vida, sí, la morada de la otra vida es mejor para los que temen a Alá. ¿Es que no razonaréis? Cuando ya los enviados desesperaban y pensaban que se les habían mentido, les llegó nuestro auxilio y fue salvado el que quisimos. Pero nuestro rigor no respetará al pueblo pecador. Hay en sus historias motivo de reflexión para los dotados de intelecto, pero es un relato inventado. No es un relato inventado, sino confirmación de los mensajes anteriores, explicación detallada de todo, dirección y misericordia para gente que cree. Descansa. Bueno, una historia que no necesita, al menos no sale la ajena. No, bueno, ¿no? Además sale la ajena y enseña muchas cosas. La confianza en Allah y que Él decide está continuamente. La confianza en Allah es una de las enseñanzas y que Él decide todo. Él decide toda la suerte de José, que le pase todo lo que le ha pasado y al final acaba bien. Para José. No, y para los hermanos, y para el padre, para todos, para todos. Para la señora. A menos un señor que le tocó crucificarlo. Siento. Sí. Se siente. A ver, ¿qué pensáis de este capítulo? Es una historia edificante, llena de enseñanzas. ¿Puedes explicar las enseñanzas? Porque esta de la confianza vale muy bien, pero las demás no me queda claro qué enseña. Sí, hombre, que solo Dios es actor. Solo Él decide. Vale, esta sí es lo que has dicho antes, la confianza, que solo él es actor, pero ¿qué otras enseñanzas hay ahí? ¿O es esta la única? No, yo diría que la confianza sale de diversas maneras a lo largo de la historia y que Dios decide el destino humano también está explícito varias veces. Hay la misericordia de Alá también, ¿no? La misericordia de Alá. Aquí en la ley 83 dice, no, vuestra imaginación os ha sugerido esto. Y me ha hecho pensar que quizá pues, las apariencias nos pueden engañar a menudo
porque no sabemos interpretar lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Sí, Y en esto, bueno, en suras anteriores también me ha parecido entreverlo, ¿no? Esto de que hay una parte oculta que no está a nuestro alcance y que a veces pues aparentemente nos hace entender mal la realidad. No sé si puede Sí, ser sí, así. sí, Sí, y creo que eso liga muy bien a la idea de que, de hecho, lo que hace es estar abierto a lo que pase, a lo que no es yo decido que no sé qué, sino que hay un poder que decide, ¿no? De alguna manera, tu observación, pienso yo, va junto a estar abierto a lo que pasa y a las interpretaciones diversas. Y a tener la intuición a través de la confianza en él, ¿no? De saber siempre lo que hay que hacer, un poquito, ¿no? Porque en la historia de José se ve un poco esto, ¿no? Que José sabe porque Alá pues le ha dado esta astucia. sí, 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 sí. Y creo que es interesante que diga y la gente no lo sabe, y la gente no lo sabe, y la gente no lo sabe. Y tú te empeñas en decirlo y la gente no lo sabe, ¿eh? Y tú les explicas y la gente no lo sabe, no lo ve, no... Això està bé. Trobo que és un realisme, no? Las decisiones humanas no son las definitivas. Això, per exemple. Ahora empiezan las suras cortas. Hasta el final siempre serán cortas. Mejor. 43 aleyas y la siguiente tiene 52. O sea, mi sugerencia es, quizá podríamos ver dos Ho dius per suras, això. Vale. la 13 y la 14. La 13 y la 14. Sí. El Corán como que se recitaba los equívocos de quien habla, se evitaba. Que eran varios que hablaban y en diálogo, ¿no? Pero era recitado. Ya. Sí, pero trobo que como relator le falta un poquito, ¿eh? Le falta un poquito. Mira que es la prueba de su verdad, ¿eh? Bueno, pues teneu amiga, que dijo y dijo ¿quién tiene que decir res? Bueno, en fin. Aquí respecto a lo que hemos estado leyendo al principio, ¿no? Las dificultades que pone el Corán, el escrito de María, en este capítulo de José, ¿qué es, digamos que respecto a la lectura que tendríamos que hacer sin epistemología mítica y sabiendo, pues esto, ¿no? Que es un texto concebido en el siglo tal y por un pueblo tal y que quiere hacer el pacto? En esto, en este trozo que hemos leído, ¿qué extrayera? ¿Qué es bueno extraer, digamos, ¿no? Que la dimensión absoluta es indulgente, que es misericordiosa, la debilidad del hombre queda bien expresada porque José dice, bueno, en una ley, ya no me acuerdo cuál es, dice, no pretendo ser inocente, pero soy algo así como que soy débil sin la ayuda de mi Señor, o algo así. Em, la Y, confianza en esta dimensión, ¿no? Y que al final no somos nadie que decidamos nada, sino que solo hay un actor. Estos serían enseñanzas de dimensión y absoluta de cualidad humana.
Otra enseñanza es saberlo leer en su código. Tiene la epistemología mítica, es teísta, concibe que lo que dice la escritura es como ocurrió. Todo eso es debido al PAC que tienen y la época que tienen y que nosotros no tenemos por qué asumir. Y en ese lenguaje, en ese sistema de encriptación, hay que entender que la DEA opera en la vida, en los humanos, desde la misericordia, etc. A mí, bueno, Es la ocasión fácil, la ocasión fácil de leer sin epistemología mítica, sin dioses, sin tal. Hay una frase que a mí me resultó muy... Es la 76, el final de la 76 dice, por encima de todo, el que posee ciencia, hay uno que todo lo sabe. A mí me parece que eso responde, bueno, que hace hincapié de que el conocimiento no es tal, sino lo más importante es ese uno que es el verdadero saber, ¿no? La verdadera sabiduría, y no la ciencia. Y eso creo que tiene bastante conexión con mucho de la filosofía de los otros textos que leemos, ¿no? Hay un punto que me parece muy valioso ahí. Además, desde la concepción de ellos, que es epistemología mítica, el Dios es real y no se puede discutir, y que es sabio y poderoso, y todo esto no se puede discutir. A mí, en esta frase me da la sensación de que va más allá de un Dios como creencia, sino como algo más. Me parece a mí que es superior lo que está planteando. Yo creo que toda la sura está hablando que la DEA es misericordiosa, que está próxima, que todo eso. Es una historieta muy bonita. A pesar de vuestros disparates, a pesar de vuestros disparates, yo continúo presente para que os deis cuenta que os habéis equivocado y que el camino es otro. Sí. Y a José, que las señoras aquellas ofreciéndosele, le hace bailar la cabeza. Bueno, tenemos pues dos opciones. O acabamos aquí o vemos. Faltan 10 minutitos. Faltan 10 minutos. No me hace que empiece con violencia. Yo creo que está bien, que hemos quedado bien. Hemos quedado bien, ¿no? Quedemos bien así. Ahora empezará que si la ajena. No agreguemos más. Es confiad en la providencia. Bueno, pero ahora ya teniendo el canon de interpretación, es fácil. ¿Hacemos una página? No. Yo dejaría que no? fuese. Sí, que fuera entrando, sí, señor. Porque es de esas suras agradables. Te da confianza. Cuando los hombres decidimos que hay que decidirlo, hay que saber que tal vez no es el camino, pero hay que tomar este camino y abiertos a lo que venga. Va a hablar de la verdad de la revelación. No, hem decidit parar, María? Sí. Sí. Que el hombre no es el centro. No, en absoluto. Este es la sura esa. El hombre no es el centro. Pero que no quita la responsabilidad de los actos que hacen los hombres. No sean nunca de los hombres, porque para él sí, con epistemología mítica sí, pero
no son actores, no son responsables. Sí, yo creo que este es el cambio más radical, que te deja a cero. Te deja cero y buena gente, por decirlo de alguna manera, pero que no te quita la responsabilidad. Te quita el pensarte que eres el responsable de tu vida. Y te dice Sí. que la DEA es única, es lo único, es lo único, lo otro no es. Este es un mensaje que se presta a que salgan místicos, Que se presta a... que en el Islam salgan místicos. Ah, ya, es clar, si cogen esta parte. Sí. Sí, es clar. Sí. Está explícito. En todo momento te está diciendo, es el único que es. Allah es único. No le asocies nada, es decir, no te ligues a algo y lo pongas al lado Si de... tuviera realidad, sí. No es... Bueno, pues quedan unos minutos que os explico que por si queréis, que mañana hacemos la matinal, ¿no? No sé quina hora és, a les 10? Sí, a les 10. Y la idea es algo sobre el misterio de los mundos. No, bueno, es la intimidad. Ah, sí, la intimidad, perdón. Que la de Dios es el más, como decía San Agustín, Dios es más íntimo a mí que mi propia intimidad. Íntimo, mío, súper mío. Trabajaremos esta idea. Vale.